Bien, vamos a iniciar entonces, hermano, nuestra séptima sesión. Ya nos estaría quedando solamente una y estaríamos terminando este curso la semana entrante, si el Señor así lo permite. Lo que vamos a ver hoy día, como usted ya seguramente estuvo mirando la plataforma y el texto, hoy nos corresponde hablar, habiendo revisado los libros de las Sagradas Escrituras. Recuerden que nosotros hicimos un recorrido muy largo que comenzó con el concepto de canon, ¿no? Y qué es lo que entendemos por canon. Luego estuvimos revisando algunas traducciones y versiones acerca de las Sagradas Escrituras, fijándonos también en los documentos que son la base para las traducciones. Luego de eso continuamos con un análisis bastante general de los textos de las Sagradas Escrituras, de los libros de las Sagradas Escrituras. Estuvimos viendo sus divisiones también, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y combinamos la semana anterior con un repaso bastante rápido acerca del contenido de cada uno de los libros, hasta de la segunda parte de los libros del Nuevo Testamento, hasta el libro del Apocalipsis. Hoy en nuestra penúltima sesión, lo que vamos a ver hoy día tiene que ver básicamente con el concepto de revelación e inspiración de las Sagradas Escrituras. Y, y este es un tema muy importante para todas las tradiciones cristianas, pero principalmente para nosotros como protestantes. Y yo hago esta observación al inicio de nuestra clase de hoy, porque no todas las confesiones cristianas, cuando hablo de confesiones cristianas, estoy hablando principalmente, por ejemplo, de la Iglesia Ortodoxa o la Iglesia Romana y nosotros los protestantes, no tenemos el mismo concepto de revelación e inspiración de las Sagradas Escrituras. Y eso marca la diferencia también entre las tres grandes tradiciones cristianas. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa no tiene un canon definido. Nunca se han reunido en un concilio para definir cuáles son los libros canónicos. Tanto es así que, por ejemplo, algunas tradiciones ortodoxas tienen 51 libros en el Antiguo Testamento más los 27 del Nuevo Testamento, es decir, más de 80 libros. Y dentro de la Iglesia Ortodoxa también hay otras tradiciones que tienen menos libros y otras también usando el mismo canon de la Iglesia Romana, por ejemplo. Entonces la Iglesia Ortodoxa no tiene un canon fijo, mientras que la Iglesia Romana, por ejemplo, va a establecer un canon recién en el Concilio de Trento, ¿no? Es decir, después de la Reforma Protestante, recién va a establecer un canon definitivo. Y esto nos muestra que durante muchos cientos de años, la Biblia comillas, no se movió en medio de la iglesia, solamente guiada por el Espíritu Santo, ¿no? En el caso de nosotros, los presbiterianos, la lista definitiva de los libros del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, recién la tenemos en el año 1643 con la Confesión de Fe de Westminster, ¿no? Que define cuáles son los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y esto a raíz, por cierto, de la discusión que hubo en la época de la Reforma acerca de cuáles eran los libros canónicos y cuáles no debían considerarse como libros canónicos. Por lo tanto, hermanos, lo que vamos a hablar hoy día es de importancia, mucha importancia para nosotros como protestantes, eh, porque vamos a conocer algunas herramientas que son muy necesarias para la defensa del concepto de inspiración y para el concepto de revelación de las Sagradas Escrituras. Así que yo quiero invitarlos a que miren conmigo, ¿cierto?, la presentación de hoy. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra séptima sesión con el tema que en el texto de Devarai lleva por título Revelación, la inspiración de la Biblia, ¿no? Y si usted ya tuvo la oportunidad de mirar este texto, lo que vamos a ver hoy está en el capítulo 6 y que abarca desde las páginas 252 hasta la 281. Para aquellos que han estado mirando, ¿cierto?, el texto durante toda esta semana,
Ya prácticamente hemos leído completamente el texto, ¿no? En estas 6 semanas hemos leído prácticamente el texto completo. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar hoy día con respecto a la revelación y a la inspiración? Vamos a hablar primero de las definiciones, qué entendemos por revelación, qué entendemos por inspiración de las Sagradas Escrituras. eh, ¿Cuál es el modo o a través de cómo los hombres santos fueron inspirados para escribir las Santas Escrituras? ¿Cuál ha sido el testimonio de la iglesia, especialmente las iglesias presbiterianas durante los últimos 500 años con respecto a la inspiración y a la revelación de las Sagradas Escrituras? Vamos a retomar el concepto de canonicidad y una mirada, ¿cierto?, bastante ligera acerca de cómo Cristo y los apóstoles ven la inspiración y la revelación de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y finalmente vamos a concluir con alguna visión rápida del apóstol Pedro y del apóstol Pablo con respecto a las Sagradas Escrituras. Entonces, iniciamos en primer lugar entonces con una introducción. Cuando nosotros hablamos de la revelación de la Sagrada Escritura y de la inspiración, estamos en un punto muy importante que sostiene nuestra fe. Y por lo tanto, como es un punto muy importante que sostiene nuestra fe, es un punto que debemos conocer y, por cierto, que debemos defender, hacer una apología de este frente a los ataques constantes que tiene las Sagradas Escrituras. Porque este tema es importante acerca de la inspiración de la escritura, porque en la medida que nosotros estemos convencidos por el Espíritu Santo de la inspiración de las Sagradas Escrituras, entonces vamos a tener una comprensión general de las Sagradas Escrituras en cuanto a que ella es efectivamente la palabra de Dios. Mientras que si nuestro concepto de inspiración de las Sagradas Escrituras es relativo, pues entonces no vamos a tener todo el consejo de Dios revelado para nosotros en las Sagradas Escrituras. Lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando. Así de importante entonces es la presentación de hoy. Hagamos algunas definiciones. Primero vamos a hablar de la revelación. Tradicionalmente, en la doctrina reformada en general y creo también en todas las tradiciones cristianas, nosotros entendemos que hay dos tipos de revelaciones. Una que llamamos la revelación general, ¿no? Que es, como bien sabemos todos, ¿cierto? Es aquella en la que Dios se manifiesta a través de la naturaleza, de la creación, ¿no? En donde cualquier persona que pudiera pensar y meditar profundamente acerca de ello, llegaría a la convicción de que hay un Dios. Ahora, esa convicción no es una convicción salvífica, es una convicción simplemente que al ser humano, al razonar, lo lleva a convencerse de la existencia de un Dios. Por lo tanto, necesitamos de una revelación mucho más precisa, ¿no? Y esta es la revelación que llamamos la revelación especial. Y por revelación especial, nosotros vamos a entender lo que comúnmente llamamos, ¿cierto?, la escritura, ¿no? Es entonces la escritura la revelación especial. ¿Por qué la llamamos especial? La llamamos especial porque la revelación general solamente nos da información de que un Dios existe, mientras que la revelación especial nos habla de cuál es ese Dios, nos habla también acerca de lo que nosotros necesitamos saber acerca de la máxima revelación de Dios, ¿no? Y también de lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación, ¿no? Y por eso nos referimos entonces a las Sagradas Escrituras. Y aquí inmediatamente surge una pregunta, ¿no? Cuando nosotros hablamos de esta revelación especial a la cual nosotros llamamos las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos garantiza a nosotros, como cristianos, que la Biblia proviene de Dios o es de Dios? ¿Cómo nosotros pudiésemos argumentar acerca de que la Biblia es efectivamente una revelación que viene directamente de parte de Dios hacia nosotros, los seres humanos?
Entonces ahí vamos a hablar a un segundo punto que tiene que ver con la inspiración, ¿no? Y por inspiración, nosotros vamos a llamar a este proceso en que el Espíritu Santo guió de manera providencial a hombres finitos, con errores, falibles, ¿no? Y que sin embargo, de una manera extraordinaria, ellos pudieron escribir, ¿no? Lo que proviene de Dios, de tal manera que todo lo que ellos escribieron es sin error, ¿no? Entonces llamamos inspiración, vamos a llamar inspiración al accionar del Espíritu Santo en la vida de personas comunes y corrientes como nosotros, falibles por cierto, y que a través de esta operación providencial, todo lo que estos hermanos escribieron guiados por el Espíritu Santo está exento de cualquier tipo de error. Vamos a detenernos un poquito más en ese punto un poquito más adelante, solamente por el momento estamos haciendo de definiciones. Entonces, cuando hablamos de revelación, estamos hablando de las Sagradas Escrituras, ¿no? Estamos hablando de la Biblia, la revelación especial. Y cuando hablamos de la inspiración, estamos hablando del contenido, ¿cierto? De cómo ese contenido llegó a ser parte de las Sagradas Escrituras. Ya hemos mencionado que es a través de una acción sobrenatural. Es importante hablar en este punto acerca de la inspiración, porque cuando hablamos de la inspiración del Espíritu Santo que usó a hombres como nosotros para escribir las Sagradas Escrituras, surgen una serie de pensamientos, ¿no? Y de dudas con respecto a la inspiración. Algunos piensan que, por ejemplo, cuando nosotros decimos que la inspiración es sin, como el Espíritu Santo usó a estos santos hombres para escribir y el producto de esa escritura que hacen estos hombres es sin error, algunos pueden llegar a pensar que estos hombres fueron usados como robots, ¿no? Como máquinas, que de alguna manera el Espíritu Santo tomó sus manos, ¿cierto? Y los fue guiando para escribir. Bueno, veamos algunos tipos de pensamientos o algún tipo de comprensión acerca de lo que se entiende por la inspiración. En primer lugar, hay una corriente que no es nueva, que ha estado presente desde la mitad del siglo XVIII en los círculos cristianos, que no habla de una inspiración eh, total de las Sagradas Escrituras, no considera a las a la escritura, no la considera como totalmente inspirada, y por lo tanto, esta corriente considera, por ejemplo, que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que, comillas, transmite o contiene palabra de Dios, ¿no? Esta escuela liberal desarrollada principalmente por Calvart habla de que la Biblia es inspirada. eh, el proceso para poder entender el proceso de inspiración es que cuando una persona se enfrenta al texto bíblico y el texto bíblico le habla a uno, ¿no? Puede entender que hay inspiración. Pero hay otros pasajes que no necesariamente pueden ser palabra de Dios. Por eso este tipo de liberalismo considera que las Sagradas Escrituras no es de inspiración plenaria, sino que es de un tipo de inspiración parcial. Solamente algunas partes de las Sagradas Escrituras pueden ser consideradas como inspiradas. Otra corriente considera que las Sagradas Escrituras es infalible, pero solamente en asuntos que tengan que ver con la ética, con la moral y con asuntos religiosos, pero que no es infalible, por ejemplo, en temas históricos, en temas culturales, ¿no? En temas científicos. Ahí dicen ellos, no, ahí la Biblia falla, ahí la Biblia tiene errores. En tercer lugar, otra forma de entender esta inspiración es la inspiración plenaria
o verbal. Y esta es la posición ortodoxa, es la posición que siempre ha mantenido la iglesia cristiana, y es que toda la Biblia es la palabra de Dios y que ella no contiene ningún tipo de error en los escritos originales, ¿no? Eso es importante, ¿no? Que la ortodoxia cristiana en general, no importa la denominación, considera que la Biblia es inspirada plenariamente y que toda ella es la palabra de Dios y que bajo ningún punto tiene algún tipo de error, ¿no? En cuarto lugar, podemos considerar también que en algunos tipos de sectores más fundamentalistas se considera que la inspiración es de tipo mecánico, es decir, que el Espíritu Santo inspiró incluso el tipo de letra, ¿no? Cómo debía ser el tipo de letra, cuántas palabras debían caber por libro, en fin, es lo que es lo que algunos llaman la inspiración mecánica, ¿no? Que el santo escritor bíblico fue utilizado como un autómata y que todo fue hecho, la forma de las letras, la cantidad de palabras fue dirigida exclusivamente por el Espíritu Santo y las personas fueron solamente un instrumento. En quinto lugar, acerca de la inspiración, existe también ah, el concepto del literalismo, ¿no? O del biblicismo. ¿Qué quiere decir este tipo de concepto de inspiración? Es la opinión de que la Biblia debe ser entendida literalmente. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que debe ser entendida tal cual está escrita, sin aplicar ningún método de interpretación a las Sagradas Escrituras, ¿no? Generalmente esto ocurre también en sectores más fundamentalistas que interpretan las Sagradas Escrituras de esta manera. Y finalmente aclarar que cuando nosotros hablamos, cuando digo nosotros, a nombre, ¿cierto?, de las iglesias cristianas que afirmamos que la Biblia es de inclinación plenaria y verbal, estamos hablando de que sí, que Dios inspiró, ya vamos a definir esa palabra, inspiró, que Dios inspiró a estos santos hombres para que pudieran escribir, ¿no? Incluso, ¿cierto? Colocó a través del Espíritu Santo las palabras con las cuales ellos debían escribir, pero no de manera mecánica, sino que cada uno de ellos, basados en su cultura, en su conocimiento, sus experiencias, fueron usados por el Espíritu Santo para escribir estos textos que, a pesar de que los hombres eran falibles, producto de la acción del Espíritu Santo, el producto que ellos escribieron es totalmente infalible. Hablemos del modo de la inspiración. Cuando vamos a las Sagradas Escrituras, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, muchas formas en las cuales Dios inspiró a los santos hombres para que escribieran las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, cuando vamos al texto de Hebreos 1:1, ¿alguien conoce ese texto que nos lo pueda decir o que lo quiera leer, lo quiera compartir con los demás? Hebreos 1:1 nos hace un resumen, ¿no?, de esta inspiración plenaria. Hebreos 1:1. Dice, pastor, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dice que, a ver, de lo que leyó tu hermano Marcelo, ¿cómo Dios reveló su palabra a los hombres? ¿Cómo dice el texto? Dice de muchas maneras a los padres por los profetas. Ok, dice de muchas maneras. Y antes de eso, ¿qué dice? ¿Cómo se comunicó Dios con ellos? Dice que habló.
¿cierto? Dios habiendo hablado, habló. sí. Es decir, esa palabra es muy importante porque quiere decir que todo lo que escribieron los santos profetas no viene de ellos, sino que viene exclusivamente de parte de Dios. Dios habló. ¿Cómo? Dice el texto, de muchas maneras. ¿Alguien recuerda algunas de esas muchas maneras en las cuales Dios habló a los hombres? ¿Quién se acuerda? por sueños, visiones, Muy bien, se reveló por sueños. ¿Qué más? Palabras directas, Ah, por palabras directas. ¿Qué más? visiones, Por sueños. Les habló de forma directa. ¿Qué más? visiones, ¿Perdón? visiones, Por visiones también, ¿cierto? Entonces, Dios habló de muchas maneras, pero siempre lo importante es que la acción original viene de parte de Dios. Por ejemplo, nosotros sabemos por todo el testimonio del Pentateuco y del mismo libro del Éxodo que Moisés va a poner por escrito, ¿cierto? Todo lo que Dios le va a revelar, ¿no? Desde Génesis hasta completar los 5 libros. Ahora bien, nosotros sabemos, porque la crítica siempre va a ser, pero ¿cómo Moisés va a escribir acerca de su propia muerte? Bueno, es muy probable, porque no lo dice la Biblia, esta es una presunción nuestra, de que quien haya completado aquellos pasajes que tienen que ver con la muerte de Moisés, por ejemplo, haya sido su sucesor, ¿no? En este caso, Josué, que es una suposición, porque otra es que si nosotros aceptamos que Dios se comunicaba por sueños, revelaciones, por visiones a los hombres, también le puede haber revelado a Moisés, ¿cierto? La forma en la cual él iba a morir, ¿no? Y por cierto, no iba a entrar a la tierra prometida. También sabemos que Dios utilizó a los profetas, quienes hablaban directamente con Dios y quienes tenían visiones directamente de parte de Dios. Entonces, Dios se reveló a los hombres de muchas maneras, ¿no? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se reveló de muchas maneras, comunicó de muchas maneras su mensaje. Y aquí lo que queremos resaltar con esto, hermanos, es que todo lo que estos santos hombres escribieron no fue porque ellos quisieron escribir, sino que siempre la iniciativa para que ellos escribieran, ya sea en el caso de Moisés en el Pentateuco, Dios le ordena que escriba, que ponga por escrito todas las cosas que han sucedido hasta ese momento. Luego los profetas van recibiendo de parte de Dios mismo aquellas visiones, sueños y las profecías que tenían que poner por escrito. Entonces, ningún hombre trajo por voluntad humana ningún mensaje, sino que todo proviene de la fuente original que es Dios. Am, si vamos por ejemplo, al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que en ellos también se encuentra presente este principio eh, de que Dios habla, pero no solamente que Dios habla, sino que la forma en que Dios va a utilizar a las personas para que pongan por escrito la palabra de Dios, tiene que ver también con sus experiencias, tiene que ver con lo que ellos son y tiene que ver también con el contexto en el cual ellos viven. Por ejemplo, los evangelios, los 4 evangelios que nosotros conocemos en las Sagradas Escrituras, nosotros comprendemos y entendemos que quienes escribieron los evangelios tienen que haber sido personas muy cercanas a Jesús, ¿no? Ya sea porque conocen las enseñanzas de Jesús, porque hay descripciones de momentos íntimos con el Señor Jesús, porque hay descripciones de momentos que solamente podían saber aquellos que estuvieron con Jesús en algún momento específico, ¿no? Con algún sentimiento de alegría, un sentimiento de tristeza. Entonces nosotros sabemos que quienes escriben los evangelios son hombres cercanos a Jesús y por lo tanto Dios va a utilizar, ¿no? a estos hombres cercanos a Jesús para que escriban, ¿no? acerca de él. Por ejemplo, en el caso de Lucas, nosotros todos sabemos que, por ejemplo, Lucas, aun cuando no es parte del grupo de los apóstoles, sin embargo, mire, ya es interesante porque Lucas va a escribir
el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, principalmente basado en una investigación particular que él hace acerca del origen del cristianismo, ¿no? Y sin embargo, en todo este trabajo que va a hacer Lucas, un trabajo académico, ¿no? Un trabajo de mucha entrevista a muchas personas, va a ser guiado plenamente por el Espíritu Santo para que todo lo que escriba el hermano Lucas, ¿no? Provenga directamente, ¿no? De la guía providencial del Espíritu Santo. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la experiencia de Pablo, aquí colocamos en el libro, usted tiene el ejemplo de la carta de Pablo a los Gálatas. Eh, Pablo está respondiendo a una situación específica que tiene la iglesia de Galacia. Sin embargo, esa experiencia específica que está sucediendo en Galacia y como Pablo escribe para solucionar ese problema, es totalmente inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Cómo Dios utiliza, cómo se sirve de la experiencia de estos hombres para poner por escrito su revelación, la revelación de Dios, que a pesar de Pablo, un hombre falible, finito, lleno de errores, pecador como nosotros, al igual que Lucas, ¿no? Un científico que indaga acerca del cristianismo, es usado también, guiado por el Espíritu Santo, para que el resultado de su investigación, para que el resultado de su trabajo, nosotros podamos llegar a afirmar de que es un trabajo inspirado. La misma Biblia a nosotros nos habla de esto, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en el texto de 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16, ¿qué nos dices? ¿Alguien se acuerda? Es un texto que lo aprendemos en la escuela dominical cuando estamos chiquititos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ah, dice, entonces aquí hay un concepto, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y útil, ¿cierto? Para la enseñanza, para la corrección de la iglesia y para el fortalecimiento de la iglesia. Pero leamos un texto más, por favor. Si alguien puede leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Amén. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok. Entonces tenemos dos textos neotestamentarios que nos dan la evidencia, ¿no? De que todo lo que se escribió, ¿no? Ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero detenerme un poquito en el texto de 2 Timoteo. El texto de 2 Timoteo hay una palabra que es interesante que nosotros la podamos leer en el idioma original. La palabra inspirada, dice toda. Ay, por favor, ¿alguien puede repetir literalmente el texto de 2 Timoteo 3:16? Por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok. Eh, la palabra inspirar, ¿no? Es una traducción de una palabra griega. ¿Alguien conoce esa palabra griega? Eoneustos. Muy Teopenoptos. bien, hermano Luis. ¿Qué significa, hermano Luis, la palabra que acabas de mencionar? Hace referencia a que es salida del interior de Dios. Ah, básicamente, ¿cierto? Es una traducción más o menos que están de acuerdo los biblicistas que significa exhalar, ¿no? Que viene de dentro, que viene de Dios mismo, es decir, no es que Dios se inspire así en el sentido de que cuando un poeta se inspira, ve un atardecer y se pone a escribir, ¿no? No es la inspiración de un cantante que está enamorado y compone una canción, sino que la idea de este texto de 2 Timoteo 3:16 es que
Toda la escritura, toda la palabra viene de parte de Dios mismo, es soplada, es insuflada por Dios mismo a los santos escritores, ¿no? Ese es el sentido que tiene ese versículo. Toda la palabra de Dios proviene de Dios mismo, ¿no? Eh, y eso nos ayuda a tener una mejor comprensión de la inspiración, porque cuando hablamos de inspiración, normalmente estamos pensando en nuestro concepto de inspiración. Nosotros nos inspiramos para escribir algo. No. En este caso, los hombres fueron inspirados por Dios mismo, ¿no? Ellos fueron instrumentos utilizados por Dios con todo lo que ellos eran, con todas sus costumbres, con todas sus limitancias. Bien. Aparte, ¿cierto? Tenemos también las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, como vamos a ver más adelante, que nos dice que toda la escritura, toda, Antiguo Nuevo Testamento, da testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo, quien es la revelación máxima por excelencia. Veamos algunos testimonios que tienen que ver con la inspiración de las Sagradas Escrituras. Bueno, hay algunas, a lo largo de la historia de la Iglesia, siempre se ha discutido este tema de la inspiración, ¿no? de las Sagradas Escrituras. Eh, y hay una discusión muy antigua generalmente que se da entre los protestantes y los romanos, eh, y que tiene que ver precisamente con la inspiración de los textos, ¿no? Y aquí hay un punto que es muy importante que nosotros conozcamos con respecto a la iglesia de Roma. Si bien es cierto que la iglesia de Roma considera, por ejemplo, que las Sagradas Escrituras es inspirada por Dios, la iglesia, el magisterio romano, tiene más autoridad que esa inspiración. Es decir, el Espíritu Santo obraría mucho más fuerte en el magisterio romano que en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque a juicio cierto del magisterio romano, es la iglesia romana quien define el canon, quien define las Sagradas Escrituras. Son ellos, ¿no?, los que recopilan los libros y los colocan en un solo tomo, por así decirlo. Entonces, de alguna manera, lo que está diciendo la iglesia romana es que el magisterio tiene una clase de Espíritu Santo superior al espíritu que tuvieron los escritos. Nosotros los protestantes partimos de otro supuesto, ¿no? Del supuesto de que los escritos son inspirativos y que perdón, que los escritos son inspirados y que ellos son los que dan vida a la iglesia y no al revés. Este concepto de inspiración, hermanos, ha sido discutido principalmente a partir en círculos más formales y más académicos ya a partir del siglo XVII, lo que llevó a muchas iglesias, por ejemplo, a hacer declaraciones con respecto a la inspiración de las Sagradas Escrituras. Han habido declaraciones de iglesias con respecto a, a cómo entienden la inspiración, la inerrancia, la infabilidad de las Sagradas Escrituras. Y quizás una muy conocida tenga que ver con la declaración de la PECUSA, de la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos, en la década del 20, ¿no?, del siglo pasado, en que ya estaba esta discusión, ¿cierto?, entre la comprensión que tenían los cristianos acerca de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Por un lado, habían algunos que, los sectores más conservadores y ortodoxos de la Iglesia Presbiteriana norteamericana, consideraban la totalidad de la Escritura como palabra de Dios. Y otro sector, al que estamos llamando para efectos de esta presentación los más liberales, consideraban que la palabra del Señor no podía, no toda ella, ¿no?, debía ser considerada como palabra de Dios, que las principales críticas, ¿no?, a esto es que la Biblia contiene, cuando hablamos de la Biblia estamos hablando de las traducciones, no de los textos originales, ¿no? Entonces, algunos de estos escritores, de estos pensadores,
pastores y teólogos consideraban de que las traducciones tenían errores, se equivocaban a veces también, habían repeticiones también en las copias que se hacían en los manuscritos, ¿cierto? Algunos manuscritos contienen unos textos, otros eliminan esos textos, en fin, ¿no? Entonces, la discusión era que qué es lo que se debía considerar como inerrante, ¿no? Y eso llevó a la famosa declaración de la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos con respecto a la guía del Espíritu Santo en la confección de las Sagradas Escrituras. Eh, bueno, el sector liberal ganó, ¿no? El sector liberal que consideró que la Biblia sí contenía algunos puntos erróneos, ¿no? Y que no debía ser considerada la Biblia en su totalidad como infalible, solamente infalible en aquello que tuviera que ver con lo religioso, en aquello que tuviera que ver con la ética y con la moral. Uno de los grandes teólogos que se levanta, ¿no? En este tiempo para defender la inerrancia, la infalibilidad y la inspiración de las Sagradas Escrituras va a ser el teólogo Warfield, quien va a ser el gran representante, ¿no? De la Iglesia Presbiteriana en esta época y, por cierto, también de la gran mayoría de la Iglesia Presbiteriana norteamericana con respecto a desarrollar el concepto de la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá, hermanos, antes de avanzar a la última parte que tiene que ver con la canonicidad de las Sagradas Escrituras? ¿Algún comentario que alguien quiera hacer también? Porque este punto es muy importante, hermanos, porque aquí se cae, ¿no? Si fallamos en este punto, se cae nuestro evangelio, ¿no? Si el liberalismo llega a permear, ¿no? Nuestra fe con respecto a la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras, y como algunos consideran que solamente la Biblia contiene la palabra de Dios, la Biblia dejaría de ser un libro sagrado, un libro santo, entregado por Dios mismo a su pueblo y se convertiría en un libro común y corriente. Bueno, Pastor, sí. por favor, eso mismo que usted acaba de decir, ¿cuál es la corriente teológica que dice que la Biblia contiene la palabra de Dios y no que es la palabra de Dios? Sí. Nosotros hoy día generalmente estamos llamando, se llama a las corrientes que siguen esta idea, se les llama liberales, ¿no? Las iglesias liberales o de corriente liberal. Hay en todas las denominaciones, ¿no? Hay presbiterianos liberales, luteranos liberales, metodistas liberales, ¿no? De hecho, ¿dónde lo ve uno específicamente? Por ejemplo, la iglesia, yo voy a hablar de la iglesia presbiteriana porque yo soy presbiteriano y no quiero hablar más de ninguna otra denominación. Pero, por ejemplo, hay iglesias americanas, para no tomar ninguna iglesia chilena, hay iglesias americanas que están casando homosexuales, por ejemplo, que son iglesias presbiterianas. Están permitiendo, por ejemplo, también el acceso de las hermanas a puestos como obispos dentro de la iglesia o supervisores, moderadores, que es el sistema presbiteriano. Y eso porque hacen una lectura liberal de las Sagradas Escrituras, lo que conversábamos un poco el día sábado en nuestro taller en Chillán, ¿no? Que interpretan las Sagradas Escrituras y dicen, por ejemplo, no, esto era exclusivo para esa época, es cultural, esto es cultural, era para esa época, ya no tiene vigencia para nosotros hoy día, ¿no? Entonces, ese es un tipo de postura frente a las Sagradas Escrituras, que la Biblia no tiene nada que decirnos hoy, y que lo que dijo era para ese determinado momento histórico en el cual está sucediendo, y voy a colocar el mismo ejemplo que puse el sábado, ¿no? Cuando Pablo habla de que las hermanas tengan que usar el velo. Entonces muchos despachan súper rápido eso. No, pero eso era para esa época. Entonces el Señor escribió para esa época no tiene validez para nosotros. Y eso aplicado, por cierto, a muchos textos, ¿no? O a muchos pasajes y a muchas doctrinas que tiene el Nuevo Testamento. Lo mismo sucede con respecto
y aquí me perdonan si hay hermanos de otras denominaciones que pasan en su iglesia, pero yo estoy enfocado en la iglesia presbiteriana, ¿no? Y nosotros estamos viendo, yo particularmente veo con mucha preocupación cómo cada vez más las hermanas están ocupando puestos de relevancia en el culto público, están dirigiendo, están predicando, están enseñando. Claro, y van a decir, los liberales van a decir, oye, no, pero es que esto, eso era para los tiempos de Pablo, que la mujer no podía hablar en el culto, ¿no? Y evitando toda la doctrina que hay con respecto a eso. Entonces, resumiendo, hermano Marcelo, sí, hay sectores liberales en todas las denominaciones que consideran que la palabra de Dios no es autoritativa para nosotros hoy día y que debe ser interpretada, ¿cierto?, de acuerdo a los contextos culturales en los cuales fue escrita y que por lo tanto tenía validez solamente para ese tiempo y no para nosotros hoy día. Y de eso, hermano Marcelo, hay en todas las denominaciones, no solamente en la nuestra, ¿no? Todas las denominaciones tienen sectores liberales. Bien. Gracias, Eh, pastor. hermano, estaba el hermano Nelson, me parece. Buenas noches, pastor. Saludos, hermano Eh, Nelson. Pastor, quería hacer una breve consulta respecto de, bueno, considerando como uno de los argumentos para aquellos que sostienen la posición continuista de, o en este caso el cesacionismo considera de que el canon de la Biblia obviamente ya está cerrado, o por lo menos esa es la posición, uno de los argumentos del continuismo que yo por lo menos he leído, sé que Ujú. hay varios otros más, aquellos que, digamos, están en una posición continuista también quizás estarían bajo una mirada de que las escrituras no son suficientes. No sé si Y me logro explicar. Traté de hacerlo como muy breve la sí, pregunta. No sé si sí, me logro mire, explicar, disculpe. yo creo que esa pregunta hay que mirarla con mucha detención. Eh, si alguien piensa, por ejemplo, que hoy día van a haber nuevas revelaciones con respecto a la salvación, eso sería agregarle a las Sagradas Escrituras, ¿no? La Sagrada Escritura en eso ya está cerrado. Mi problema con el continuismo o con el cesacionismo, en el caso del cesacionismo, es que limitan la obra del Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que el Espíritu Santo sigue trabajando en la iglesia, ha guiado a la iglesia y va a guiar a la iglesia hasta el fin de los tiempos. Y ninguno de nosotros puede decir que el Espíritu Santo ha dejado de obrar y trabajar en la iglesia. El Espíritu Santo sigue trabajando en la iglesia, sigue también desarrollando los dones que son para la vida de la iglesia. Pero eso no significa, y eso sí lo entendemos, ¿no? Doctrinalmente, de que ya no pueden haber más revelaciones con respecto a lo que ya está en las Sagradas Escrituras. Todo lo que Dios quiso revelarnos ya se encuentra en las Sagradas Escrituras. Todo lo que nosotros necesitamos saber para nuestra salvación también se encuentra en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, ya no hay más revelaciones en ese sentido. Pero sí, el Espíritu Santo tiene que seguir obrando en la iglesia, en la promesa de nuestro Señor Jesucristo, sí tiene que seguir dirigiendo a su iglesia y sí tiene que seguir todavía desarrollando los dones del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Así que eh, eh, sí, ya no hay más revelaciones, ya está todo contenido en las Sagradas Escrituras, hermano Nelson, pero eso no significa que el Espíritu Santo quede amarrado al pasado, el Espíritu Santo sigue trabajando en la vida de la iglesia. Por eso me gusta a los que están participando del curso de neumatología, me gusta lo que dice el doctor Roger, ¿no? Que él eh, es un continuista moderado, ¿no? Me gusta esa frase porque sí, el Espíritu Santo tiene que seguir obrando en la iglesia, ¿no? Espero haber respondido a tu pregunta, hermano Nelson. Em, Sí, pastor, hermano muchas Zamorano, gracias. Sí, más que nada, aportar al comentario de lo que se estaba hablando. Lo que pasa es que yo, en particular, eh, antes de llegar acá a estudiar, estuve en otro lugar que no sé si nombrarlo, pero en la Comunidad Teológica de Chile, está por aquí, Santiago. Ellos son, somos dos, Giovanni, ah, somos son, dos. son progresistas, entonces estuve un tiempo ahí y la verdad que, bueno, tuvo el resultado de muchos de mis compañeros ya en realidad son casi ateos, no creen en nada. Entonces, al final, lo que pasa es que eh,
la iglesia, en cierta manera, en esos, yo pienso, ¿no? Que pierde el rumbo, o sea, no tiene no tiene un asidero de dónde poder construir, porque al final si uno deja, digamos, destruye la Biblia, no tiene de dónde partir, y la verdad es que la espiritualidad de las personas se ve afectada. Yo me vi espiritualmente afectado, entonces por eso, en cierta manera, yo arranqué de allá. Así que, por la misericordia del Señor, di con este seminario, así que me Mm, siento muy bendecido acá. Eso. amén. Mire, sí, es interesante lo que tú planteas, hermano, porque la línea teológica de la comunidad es la teología de la liberación, ¿no? Que estuvo tan de moda en la década de los 80, Sí. que es una visión bíblica desde el punto de vista marxista, ¿no? Es totalmente bueno, no vamos a apelar a los hermanos, pero bueno, es una visión, ¿cierto?, que cuestiona la plenitud, ¿cierto?, de la palabra del Señor, ¿no? Y Sí. la total inspiración de la palabra del Señor. De hecho, muchos de los profesores que venían del extranjero, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de los que vienen de Holanda, eran todos bartianos, y la teología que se enseñaba en la comunidad teológica era una teología bartiana principalmente. Gracias, hermano mío, por tu comentario. Bien, vamos a avanzar, hermano, entonces, a la última parte de nuestra exposición de hoy, que tiene que ver con la canonicidad. Y esto, hice la introducción a esta sesión de hoy partiendo exclusivamente con ese tema, porque cuando hablamos de canonicidad, siempre yo planteaba que está la discusión de que los romanos dicen que ellos nos dieron el canon a nosotros, ¿no? Que fue la Iglesia Católica la que se juntó y que hizo un concilio, que en ese concilio como que discutieron y cuáles son los libros o no que las Sagradas Escrituras va a contener. Y aunque es una verdad a medias, ¿no? Porque sí hubo un concilio, eh, pero muy tarde en la historia de la Iglesia, el año 393, un concilio que se llamó el Concilio de Hipona, siglo cuarto, ¿no? Después de Cristo. Es decir, que durante 400 años, nosotros los protestantes creemos en el obrar maravilloso y providencial del Espíritu Santo. Y por lo tanto, nosotros creemos que el Espíritu Santo proveyó en esos 400 años que no había un listado oficial de libros de las Sagradas Escrituras, de una manera tal que los libros eran usados por todas las iglesias, ¿no? Y circulaban los libros por todas las iglesias, y el Espíritu Santo fue sacando aquellos libros que no eran de inspiración. Um, y por lo tanto, hasta el año 400 no hubo necesidad de hacer un listado de libros de las Sagradas Escrituras, porque había cierta uniformidad en las iglesias. No digo que todas tenían los mismos libros, porque habían algunas iglesias, por ejemplo, como las iglesias ortodoxas, que incluían la Didaché, por ejemplo, como un libro canónico, pero al menos en Occidente sí había cierta coincidencia en los textos. Entre paréntesis, cuando yo hablo del concilio de Hipona, los romanos dicen, nosotros hicimos ese concilio, fue presidida por un obispo de Hipona, ¿no? No un obispo romano, y fue hecho lejos de Roma, ¿no? Lo que hoy día sería Argelia. Y participó también Agustina, es un buen dato, ¿no? Participó Agustín también ahí en ese concilio porque era de ahí mismo, y se definieron los textos bíblicos. Se hizo un listado, pero ¿ustedes saben cuándo se definió, en el caso de la Iglesia romana, el listado definitivo de los libros de la Biblia? ¿Alguien sabe? Iglesia romana, ¿Sí? De la Iglesia romana, ¿cuándo se estableció el listado oficial? El creo Concilio que de fue el Trento. Concilio de En Trento, ¿no? Trento. Sí, En Trento. sí. ¿Qué año fue Trento? ¿Alguien sabe? No, 1220. más adelante, 1500. Fue después de la Reforma. 1500. No, fue después de la Reforma protestante. Mire, pero lo que quiero decir, hermano, es que hace 500 años, bueno, poco más de 500 años, recién, el cristianismo tiene 2000 años, hace 500 años recién, Roma estableció un canon. Estos son los libros. Y eso lo hizo en respuesta a la Reforma protestante, ¿no? Porque la Reforma protestante también estableció un canon, ¿no? Entonces, hasta la época de la Reforma, no hay un canon establecido, ¿no? Oficialmente por ningún concilio. Ya mencionamos que la Iglesia Ortodoxa, ni entre ellos siquiera tienen un concilio en donde hayan tenido un listado de libros. Muchas iglesias ortodoxas tienen diferentes cánones, ¿no? Diferentes listados de libros, ¿no? Unos con 80, otros con 50, otros que usan los mismos que usan los romanos, en fin. En la Iglesia Ortodoxa, en ese sentido, todavía no tiene un listado definitivo de libros de las Sagradas Escrituras.
Roma lo va a establecer en el Concilio de Trento, y en el caso de los presbiterianos va a ser establecido recién el año 1643 en la famosa reunión de la Abadía de Westminster, ¿no? Pero, ¿qué nos demuestra esto? ¿Significa que antes había un desorden? No, significa simplemente que se hizo necesario, ¿no? Primero para diferenciarse de los romanos en el caso de los protestantes, pero sí consideramos que el Espíritu Santo siempre mantuvo, porque nunca hubo mucha variación. La única variación que tenemos con los romanos son aquellos libros que nosotros consideramos que los deuterocanónicos, no libros apócrifos para nosotros. Es la única diferencia que tenemos. El Nuevo Testamento siempre ha sido el mismo, lo que significa que la Iglesia siempre lo consideró como libro inspirado. Y eso, por cierto, fue obra del Espíritu Santo, porque nosotros creemos que lo que dirige a la Iglesia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre va a llevar a la Iglesia a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, la canonicidad, el valor, ¿no? La infalibilidad de los textos no lo da una iglesia, no lo da un concilio, sino que, como hemos visto, primero lo da el testimonio interno que tiene la Sagrada Escritura, que habla de sí misma. Y en segundo lugar, el accionar del Espíritu Santo, que siempre actúa, ¿cierto?, de manera maravillosa y providencial. Entonces, la canonicidad de los textos bíblicos no es dada por ningún concilio, aun cuando se hizo necesario, tanto para los romanos, tanto como para los protestantes, establecer un listado de libros oficiales para la iglesia. Recuerden, a los que son presbiterianos, que la confesión de fe dice que ahí se recomienda, ¿cierto?, los libros llamados apócrifos o deuterocanónicos como lectura, pero que no sean considerados como libros sagrados, como un dato. Bueno, los libros que, a propósito de los libros que llamamos deuterocanónicos o apócrifos, ¿no? Eh, el libro apócrifo, nosotros, o sea, el término apócrifo, ya sabemos que significa algo oculto, escondido, pero no es ese el concepto, eh, no es ese el concepto que nosotros queremos darle a estos libros, ¿no? Sino que simplemente eh, no es que sean libros ocultos, no es que sean libros que estuvieron, o que sean libros misteriosos, no esa es la idea, sino que más bien les llamamos de esa manera, o los protestantes le llaman de esa manera, porque no cumplen con los propósitos de la Escritura, no tienen evidencia mm, apostólica, no tienen evidencia tampoco de continuidad con las Sagradas Escrituras, y por lo tanto son excluidos del canon bíblico debido a su propia naturaleza de no coincidencia con las Sagradas Escrituras en total. ¿Cuáles son los criterios que se utilizaron para la canonicidad? Ya mencionamos que la canonicidad no depende de decretos humanos, sino que de la misma característica interna que tiene la Sagrada Escritura, la convicción también que coloca el Espíritu Santo en cada uno de nosotros que nos acercamos con fe a las Sagradas Escrituras. Y esto es muy importante, cómo nosotros nos acercamos a las Sagradas Escrituras, si es autoritativa para nosotros o no. ¿Es autoritativa? Sí. ¿Todas o algunas partes? Si es algunas partes, entonces no creemos en la inspiración plenaria. Si es toda, entonces sí creemos en la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras. El capítulo 5 de la Confesión de Fe de Westminster declara que la autoridad que tiene la Santa Escritura, su canonicidad, se deriva de ella misma. Y al derivarse de ella misma por todo el testimonio interno, debe ser creída, porque es la palabra de Dios, ¿no? Y por lo tanto, los capítulos 4 y 5 se dedican exclusivamente a hablar del tema de las Sagradas Escrituras, hablan de la evidencia de la inspiración, hablan de la evidencia de cómo el Espíritu Santo nos persuade a creer en las Sagradas Escrituras y a entenderla como una inspiración plenaria. El mismo Cristo y los apóstoles dan testimonio acerca de ellas, ¿no? Hay declaraciones acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Acerca en el Sermón del Monte, por ejemplo, que él afirma, ¿no?, la infalibilidad de la ley. En ese famoso texto, ¿no?, que ni una jota ni una tilde de la ley pasará
hasta que todo se haya cumplido, dándole validez y dándole peso a las Sagradas Escrituras. Hay testimonio, ¿cierto?, de la inerrancia de la misma escritura, que nos muestran también otros escritores bíblicos, como ya mencionamos más adelante, más atrás, perdón, citando a Segunda de Pedro y a Segunda de Timoteo. En cuanto a los apóstoles, cuando hablamos de Pedro, ya estuvimos leyendo el texto por excelencia, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Pedro va a enfatizar principalmente que todo lo que él escribe en su calidad de testigo ocular de los hechos magníficos de nuestro Señor Jesucristo, fue testigo en la transfiguración, ¿no? Fue testigo también de otros hechos maravillosos que hizo Dios, y por lo tanto él va a llegar a establecer más adelante que ninguna profecía jamás fue traída por voluntad humana. Finalmente el apóstol Pablo, como ya lo mencionábamos, eh, el Espíritu Santo lo va a usar eh, con todos, con todas las situaciones, con todas las acciones que hubieron en su vida, de tal manera que todo lo que él escribió, aun cuando obedeciera a circunstancias particulares, también, por cierto, fuera de inspiración plenaria, de inspiración total de las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, es tan importante este punto que lo sostengamos nosotros, porque como decía al principio, de esto depende que se mantenga en pie o que caiga, ¿no?, nuestro concepto acerca de la Biblia como eh, eh, palabra plena de Dios hacia nosotros hoy día. Bien, usted en el texto va a encontrar una serie de versículos bíblicos que puede estar revisando, especialmente el Antiguo Testamento y las referencias cruzadas que hay con el Nuevo Testamento y viceversa también, lo que nos habla de él, con la complementariedad que tiene la totalidad de las Sagradas Escrituras. Finalmente, hermanos, eh, terminamos nuestra exposición de hoy. Terminar acá. Ahí sí. Terminamos nuestra exposición de hoy con eh, un espacio, ¿cierto?, para los comentarios, alguna pregunta que yo pueda responder, si es el momento, si puedo responder, y dejamos para finalizar nuestra sesión de hoy, un espacio para comentarios y preguntas, o alguna conclusión que quiera hacer pública alguno de los participantes. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta que pueda responder? Profesor, ¿Sí? en la porción que usted citó de Westminster, me parece a mí, yo justo estuve leyendo la Confesión de Westminster, la institución de Calvino. Entonces me parece que la institución lo recoge en esa parte donde dice que el testimonio del Espíritu Santo, porque recuerdo haberlo leído también en Calvino, en las instituciones, ¿cierto? ¿Es Mm, cierto? sí, Sí. así es. Es hermano mío. Hermano René. Sí, quería hacer una consulta en relación a eh, la- las personas que manifiestan que han sido, recibido revelaciones en este tiempo, tanto en Facebook y en Instagram. Y Y estas revelaciones en relación a lo que usted menciona de que el Espíritu Santo aún sigue trabajando, ¿se podrían considerar como valederas? eh, A ver, mencionamos que todo lo necesario para la salvación y lo que Dios reveló ya está cerrado en las Sagradas Escrituras, Ya. ¿no? Todo lo que el hombre necesita saber en cuanto a la salvación, en cuanto a lo que Dios ha querido revelarnos, ya está en las Sagradas Escrituras. Frente a eso no hay más revelación. El Espíritu Santo no solamente se limita a inspirar a los hombres para escribir las Sagradas Escrituras o para traer profecía. El Espíritu Santo dirige a la iglesia a través de los dones que entrega, mantiene a la iglesia, cuida a la iglesia y guía a la iglesia. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene que seguir trabajando en la iglesia. De hecho, Cristo dijo, ¿no? Cuando Él se va a sentar al trono al lado de su Padre, Él dice, yo me voy, pero enviaré el Consolador que guiará
a toda verdad y a toda justicia. O sea, el Espíritu Santo sigue trabajando en la iglesia, sigue trabajando. O sea, si nosotros llegáramos a creer de que el Espíritu Santo dejó de estar en nuestra iglesia, cerremos la iglesia, hermano, y hagamos una junta de vecinos en el lugar, porque no tendría sentido. El Espíritu Santo sigue trabajando en la iglesia, hermano, eh, pero ya no hay más profecía, en el sentido de elementos para la salvación o requisitos para la salvación, o más profecía en el sentido de que Dios quiera revelarnos más cosas a nosotros, a su iglesia, ¿no? En ese sentido ya está acotado. Pero sigue trabajando el Espíritu Santo, sin duda. Sin Ya, duda, pero en sin el duda. sentido de revelaciones que las personas dicen que recibieron en cuanto a lo que Sí, bueno, en eso hay ellos que, ven. yo les decía en mi exposición que yo no puedo negar el obrar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es libre, actúa como quiere y a pesar de nosotros, ¿no? Pero también la Biblia nos enseña una fórmula, que es que hay que examinar todo. Y si alguien dice algo, ¿cierto? Hay que examinarlo a la luz de la palabra del Señor. Si está contenido en la palabra del Señor, bueno, ¿qué sentido tiene que lo revele? Si ya está. Ahora, si está revelando algo que no está en las Sagradas Escrituras, hay que poner atención. Reitero, si alguien revela algo y esa revelación que hace ya está contenida en las Sagradas Escrituras, no tiene sentido esa revelación. Pero si alguien revela algo, ¿no? Que no está en las Sagradas Escrituras, hay que poner atención a eso y examinarlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Recuerde que nosotros tenemos una sola norma para medir todas estas cosas, y es la Sagrada Escritura. Si alguien profetiza algo que no está en la Biblia, ok, vayamos a la Sagrada Escritura que nos dice con respecto a la profecía, ¿no? que alguna persona puede hacer, o a la revelación que puede decir que tiene. Tenemos que examinarla a la luz de las Sagradas Escrituras. Yo no soy tan de eso de despachar fácilmente el sentido de que ya no hay más revelación de profecía, ¿no? Yo no niego el obrar del Espíritu Santo, pero sí creo que hay que ser muy cuidadoso y examinar todo a la luz de las Sagradas Escrituras. No me gustaría estar en el papel de ser un limitante del Espíritu Santo, sino, ay, ¿quién soy yo? El Espíritu Santo actúa más allá de lo que nosotros somos y pensamos acerca de él, ¿no? Así que espero haber respondido a su pregunta, hermano René. Bien, no sé si hay otro comentario, hermanos. Ya la semana entrante, hermano Pablo. Sí, pastor, eh, mi consulta va a lo siguiente, es lo que usted había mencionado antes sobre el asunto de la predicación, que había mencionado anteriormente. Muchos hoy día, sobre todo hoy día algunos predicadores, dicen que algunos textos, por ejemplo, cuando Pablo criticaba a la iglesia de Corintio o le enseñó a la iglesia de Corinto de las falencias que ellos tenían. Entonces, en la iglesia actual a lo mejor no hay una misma falencia que la que habían en Corinto. Entonces, algunos pastores adaptan el mensaje, el texto bíblico de acuerdo a la condición actual. Eso, ¿cómo lo podríamos nosotros mirar? Porque la época que vivían los cristianos en esa época eran situaciones distintas a la que vivimos actual. Entonces eso significaría actualizar el mensaje, Mm, siempre teniendo el contenido principal, que es Jesucristo como punto de centro. sí. Gracias por su pregunta, hermano, muy interesante. Mire, los problemas que tenía la iglesia de Corinto o cualquier otra iglesia son los mismos problemas que tiene la sociedad actual hoy día. En eso no ha cambiado absolutamente nada. La idolatría sigue siendo la idolatría, los pecados sensuales siguen siendo los mismos pecados sensuales, no hay ninguna diferencia, ¿no? Con respecto a esa época. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender en la interpretación de las Sagradas Escrituras tiene que ver primero con entender lo que el escritor bíblico quiso escribir a su auditorio original, ¿no? Y para eso tenemos que saber historia, ¿cierto? Tenemos que saber lo que está sucediendo en la época en la cual se está escribiendo el texto. Es lo primero. Tenemos que saber cómo escuchó
esas palabras, o cómo leyó esas palabras en el auditorio original, por ejemplo, el apóstol Pablo. ¿Cómo lo leyó la iglesia de Corinto cuando Pablo escribió esa carta? Y la labor del intérprete bíblico, del predicador, del pastor, del maestro en la iglesia es cómo eso que fue enseñado a esa iglesia del primer siglo sigue teniendo validez para la iglesia de hoy, ¿no? Es decir, no cambia la esencia, porque los pecados son los mismos, los pecados no han cambiado en estos 2000 años, los pecados siguen siendo los mismos. Los pecados, por ejemplo, el pecado primero de Corinto, ¿no? El pecado sexual que había que Pablo está condenando, son los mismos pecados sexuales que hay hoy día en la iglesia. ¿O no? ¿O hay otros pecados sexuales hoy día? Son los mismos, ¿no? El problema de desorden que había en la iglesia de Corinto. Hoy día no tenemos iglesias de desorden hoy día en nuestra iglesia. Son los mismos, ¿no? Cómo las mujeres están usurpando el rol de los varones en la iglesia de Corinto. Es lo mismo que está sucediendo hoy día. Entonces, sí, tenemos que saber lo que pasa culturalmente en el auditorio al cual el escritor santo escribe. Pero básicamente, el contenido central del escrito de los autores sigue siendo el mismo en los días de hoy, por lo tanto, no me gusta usar la palabra actualización, pero sí tenemos que interpretar los textos hoy día, ¿cierto? A la luz de lo que quiso decir a su auditorio original. Pero no cambia nada. La idolatría es la misma. Los anticristos son los mismos. Los desórdenes en la iglesia son los mismos. La falta de disciplina en la iglesia es la misma. No hay nada. Hoy día, ¿qué pecado? A ver, hagamos un ejercicio. ¿Hay algún pecado nuevo hoy día que no esté contemplado en la Sagrada Escritura? Ah, son los mismos pecados, que somos los mismos hombres. Así que, sí, tenemos que saber, por cierto, culturalmente y contextualmente, por qué el apóstol o algún escritor bíblico escribe eso, pero en esencia no cambia el contenido de la palabra del Señor. Sigue siendo el mismo mensaje para la iglesia de hoy día. Bien, no sé si hay otro comentario, hermanos, sino ya para ir cerrando hoy. Bien, vamos a terminar. Les recuerdo que ya la semana entrante tenemos nuestra última sesión. Vamos a hablar un poquito acerca de la cultura, del contexto geográfico, ¿no? Vamos a terminar con eso con respecto a las Sagradas Escrituras. Desde ya les aviso a los hermanos que están en el curso de neumatología que el jueves no hay, es feriado y por lo tanto no vamos a tener curso ese día. Igual vamos a avisar en el WhatsApp de los hermanos que están en el curso de neumatología. Vamos a terminar entonces dándole gracias al Señor por este tiempo. Vamos a orar para que Dios nos cuide en el descanso de esta noche. Oremos. Padre bueno, damos las gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido con los hermanos. Rogamos siempre, Señor, tu cuidado, que tu Espíritu Santo nos dirija, que cada una de las palabras que hemos dicho, cada uno de los pensamientos que hemos tenido haya sido guiado por tu Espíritu Santo. Ayúdanos siempre a comprender, Señor, la importancia que tiene la Sagrada Escritura, cómo ellas norman nuestra vida y cómo tú te revelaste a través de ella, dejándonos, Señor, por misericordia y mostrándote a nosotros, Señor, por pura gracia y mostrándonos a través de ella tu salvación. Te damos las gracias por la palabra. No nos quiten nunca la palabra. Gracias por ella porque ella es inerrante. Gracias, Señor, por ella porque es eterna. Bendice a cada uno de los hermanos que está presente con nosotros esta noche. Cuídalo, Señor. Bendice a las familias que son representadas a través de ellos. Bendice sus congregaciones. Bendice sus vidas espirituales, Señor. Y que cada día, Señor, tú nos hagas crecer en gracia. Despídenos, Señor, en paz, en amor, en unidad, porque lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Rey. Amén. Que el Señor les cuide, hermanos. Buenas noches, descansen. Y ya nos estamos juntando el próximo martes. Vamos a estar, el viernes voy a estar abriendo el segundo ciclo ya, informando a los profesores del segundo ciclo y las asignaturas que van a tener en el segundo ciclo, ¿no? Que Dios les bendiga, descansen, buenas noches. Pastor, Chao, 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 chao. ¿subió lo del temario 6? ¿Perdón? Que si subió a la plataforma el temario 6, porque ayer no lo encontré. La diapositiva. La diapositiva y el video. Los voy a subir junto con este hermano mañana, el jueves, que ya vamos a estar desocupaditos, el jueves la subo. Ya. Que Dios les cuide. Gracias. Descansen, Chao, chao. chao.
Chao, chao.